Bueno, una mesa especial con un invitado hoy aquí en el estudio que ya lo va a presentar Carlos Hernández para hablar de distintos temas. A ver, llegamos o no a fin de mes, trabajo, consumo y en el medio una encuesta que ha hecho mucho ruido ayer a nivel nacional. Carlos, adelante. Bueno, muy bien, tenemos entonces la presencia de Nicolás González Perejamo, que tiene mucha experiencia en materia de encuesta, en política también, tiene un perfil sociológico y con interpretaciones que creo que valen la pena. Sobre todo pensando en la cuestión social. Por ejemplo, nos vamos a referir inicialmente a esto de la respuesta que dan los mendocinos, mendocinas, si llegan a fin de mes o cómo llegan en tal caso, ¿no? Bien. Me gustaría arrancar por allí, que eso es algo que tiene vigencia. ¿Todos llegan a fin de mes o cuando ustedes realizan encuestas realmente los números preocupan y mucho? A ver, lo que las encuestas evalúan, digamos, tienen que ver con cuáles son los sentires, los pensares, las creencias que tiene la gente con relación a determinadas cuestiones. Y muchas veces, digamos, esta percepción que nosotros tenemos de la realidad dista de lo que efectivamente, digamos, nosotros podemos hacer, ¿no? Digo, porque a veces porque es avergonzante, a veces porque no tenemos un criterio, digamos, justo. Nosotros hace 6 meses, 7 meses hicimos una encuesta que tenía que ver con cuánto tiempo la gente estaba en las redes sociales. Y la gente presentía que estaba un ratito, pero la realidad es que cuando cada uno de los que nos está viendo del otro lado agarra el teléfono y le pregunta cuántas horas estuvo en Facebook o en Instagram al celular, el celular te dice 5 horas en un día. Sí. Y entonces, esta cuestión, digamos, se arrastra a todas las consultas que nosotros hacemos acerca de, digamos, qué es lo que piensan los mendocinos con algunas cuestiones. Y con esto, digamos, no pasa distinto, ¿no? Digamos, pasa exactamente lo mismo. Nosotros hace 1 mes y medio más o menos le preguntamos a los mendocinos del Oasis Norte cuál era su situación económica para, digamos, al llegar a fin de mes. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos primero con que 1 de cada 2 mendocinos nos dijo que llegaba ajustado, pero llegaba, ¿sí? O sea, la mitad de las personas que nos crucemos cuando estemos caminando en la calle, digamos, tienen esa sensación con relación a su situación económica. Llego, me cuesta, pero llego. Me cuesta, pero llego, ¿sí? De alguna u otra manera, digamos, yo... Me desarreglo, algo sacrifiqué, no sé. Algo sacrifiqué. Digo, ¿qué es lo que después nos pasó? Nos pasó que en uno de los polos nos encontramos con que tenemos más o menos un 25% de los mendocinos que no llegan. Pero ahí hay una cuestión que es llamativa, ¿no? Que es que solo el 12% nos dijo que no le alcanza, ¿sí? O sea, un poquito más de 1 de cada 10. Pero el 13,68% nos respondió que llega gracias a la ayuda de otra gente. Claro. Y ese es un mendocino que no llega, ¿sí? O sea, digo, el mendocino que le tiene que pedir prestado al padre, hijo, que le tiene que dar prestado al hijo, que tiene que pide fiado, amigo, el que pide fiado, o el que de alguna manera agarra y accede, digamos, a una situación de financiamiento para poder llegar, no llega. Después nos encontramos con que en el otro polo tenemos solo el 0,97% de los mendocinos que nos dicen que tienen capacidad de ahorro. Tú 1 de cada 100. Claro. Es una cuestión absolutamente marginal. Claro. Y después un 22,5% que nos dice que llega sin problema. O sea que casi 1 de cada 4 está bien. Claro. Este dato, digamos, se complementa con un dato de una encuesta que hicimos hace más o menos unas 3-4 semanas que tenía que ver con el acceso al crédito, ¿sí? Nosotros le consultamos a los mendocinos del Oasis Norte cuánto de sus gastos cotidianos estaban financiando. ¿Y qué nos encontramos? Casi el 93% de los mendocinos accede a uno o a más esquemas de financiamiento para poder honrar sus responsabilidades económicas, ¿sí? Y ahí empiezan a haber otros datos que son relevantes. Por ejemplo, el 45% de los mendocinos pide prestado para poder agarrar y para poder pagar sus gastos corrientes. Alimentos, combustible, servicios. Es grave, ¿no? Y a ver, la pregunta es esta. Yo te dije, el primer número es 93% de los mendocinos acceden a crédito, ¿sí? ¿Cuántos de esos acceden a crédito porque están, digamos, en una situación de besar la lona, de situación económicamente mala, digamos, y cuántos lo hacemos porque hemos incorporado la utilización de estos beneficios bancarios, estos créditos, digamos, promociones, todo eso. Cuando los reintegros, digo. Claro. Ahora, es muy diferente a endeudarse para comprar una casa, que en todo caso se puede considerar en la cuenta de inversión, sí, para la diaria, para la diaria, para la supervivencia. Solo el 4% de los encuestados nos dijo que pedía un crédito o para invertir en su industria o en su comercio, ¿sí? O para, digamos, una casa o un auto. O sea, digo, y el 25% nos dijo que estaba pidiendo créditos para poder pagar otro crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digamos, a dónde nos voy llevando a la charla, ¿no? Digamos, estamos frente a una situación económica, social de los mendocinos que tiene que ver con que 1 de cada 2 mendocinos
llega ajustado a fin de mes, 1 de cada 4 no llega, solo el 1% tiene capacidad de ahorro, ¿sí? El 45% de alguna manera, algunos por necesidad, otros por oportunidad, financian sus gastos corrientes, ¿sí? Después nos encontramos con que el 25%, 1 de cada 4, está pidiendo créditos para poder pagar créditos, ¿sí? ¿Y esto lo han podido comparar con algún periodo anterior? Sí, las trayectorias. A ver, ¿Qué surge de la comparación? Más gente llega a fin de mes, pero llegan más ajustados, ¿sí? Esta es la trayectoria, digamos, te diría, desde el final del gobierno de Alberto Fernández ahora, o sea, aumentó la cantidad de gente que llega, pero son muchísimos más los que llegan ajustados a fin de mes y que lo confiesan, ¿sí? Con relación al crédito, nosotros lo que vemos es que, digamos, hay una conducta predominante que tiene que ver con... Permitime un segundito, antes del crédito. Si hay más gente que llega, significa aquella gente que estaba a lo mejor en una situación de pobreza, pero que bueno, con la baja de la inflación, ahora tienen un poquito más de oportunidad de consumo, probablemente. Pero aún así, con los ajustes, los salarios se han ido depreciando para la clase media y por eso tiene más dificultades para llegar. Yo coincido y yo te aporto, digamos, como un análisis cronológico de cuál ha sido el cambio de conducta de los mendocinos en los últimos 21 meses, 22 meses del gobierno de Milei. La gente no llegaba. ¿Sí? Estaba, digamos, frente a un sistema... Antes con Alberto Fernández. La gente no llegaba, digamos, la gente estaba desahuciada, 1 de cada 2 mendocinos estaba pensando en haciendo las cuentas y viendo cómo hacía para radicarse en el exterior. Vota un presidente que le viene, digamos, a proponer una solución poco ortodoxa a un problema de salud que los médicos convencionales no le habían podido resolver, ¿sí? Contrata al gurú, contrata al chamán, le dice, este tipo me propone otra cosa. El gobierno empieza con, digamos, gran parte de la ciudadanía aplaudiendo a un presidente que hablaba de ajuste. Esto no lo hemos visto. Y motosierra. Motosierra, ajuste, digamos, recesión, ¿sí? Digamos, un panorama muy complejo y la gente aplaudiéndolo en la Plaza de los Dos Congresos. Siempre fue piantavotos eso. Claro, no, siempre fue piantavotos, siempre la política lo agarró, lo evitó. En esta ocasión fue el lema que hizo que este hombre, que era un outsider, una persona que estaba fuera de la política, sea presidente. Los primeros 3 meses fueron 3 meses, digamos, 3-4 meses del gobierno de Milei, fueron 3 o 4 meses en los que los mendocinos tuvieron que cambiar las segundas marcas por las cuartas. Ese era el esquema de supervivencia. Controlamos el tiempo que estábamos en la ducha, pues sabíamos que nos iban a agarrar y nos iban a sacar los subsidios a las tarifas. Empezamos a pensar la forma en la que nos transportábamos, tratando de que fuera más eficiente porque sabíamos que la nafta iba a subir. Después de eso vino otro periodo que tuvo que ver con, digamos, que yo lo ubico entre el mes 5 y el mes 8 del gobierno del presidente Milei, que tuvo que ver con que aumentamos la cantidad de tiempo que laburábamos. O sea, muchos de los que estaban en trabajos liberales o emprendiendo decidieron ir a la relación de dependencia, ¿sí? Optaron por, digamos, trabajos en los que tuviesen el dinero seguro, ¿sí? Y aumentaron las cuestiones a través de changuitas o de horas extras para poder llegar a fin de mes. Después de eso vino una cuestión que tenía que ver con un invierno muy duro, en el que empezaron a aflorar estas subas en las tarifas y el humor social de los mendocinos se fue al diablo. De hecho, el peor momento de la apreciación del presidente Milei fue septiembre del año pasado, donde empezaron a llegar las facturas del invierno y la gente agarraba y decía... Sí. Era un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza y después me parece que vino una etapa en la que el acceso al crédito, que se generalizó, porque cambiaron las tasas, porque, digamos, se volvió más general, porque la transversalidad de las billeteras virtuales le dio acceso a mucha gente que antes no tenía acceso al crédito, acceso a microcréditos, hemos agarrado y ha venido a compensar el humor social de los mendocinos. ¿Qué es lo que vemos ahora? Vemos que, digamos, con ninguna de estas cuestiones le está terminando de alcanzar a la ciudadanía. Esto está llevando una lógica de polarización de las opiniones. Digo, tenemos en el asado del domingo, tenemos aquellos que están, digamos, absolutamente convencidos de que hay que resistir en este esquema y que están dispuestos a persuadir a todos los demás de la mesa para agarrar y para aguantar, y tenemos aquellos que nos dicen que no aguantan el más. positivo y el negativo. Exactamente. A ver, para decirlo de alguna manera. Exactamente. El que cree y el que no cree. Y el que no cree. El que tiene mucha paciencia y el que se le acabó la paciencia hace rato. ¿Sí? Y el que no tiene paciencia es porque no llega a fin de mes, realmente la está pasando mal. Ojo, hay muchos que tienen, digamos, paciencia a pesar de no llegar a fin de mes. Claro. ¿Por qué? Porque el momento, digamos, en el que nos encontramos atravesando este mediados del 2025, previo a un momento electoral bastante complejo, y en esta situación en la que nos cuesta, en la que hay que acceder al crédito, en que el crédito es la regla, en que, digamos, muchos no llegan, es que, digamos, todos los mendocinos, los que están en contra, los que están a favor, los que están en el medio, los que no tienen plan B. Hoy día no hay plan B.
¿sí? La ciudadanía tiene claro que no hay alternativa. No hay alternativa, primero porque a este presidente le quedan 2 años, segundo porque este presidente alega que le han faltado herramientas para poder, digamos, desarrollar la totalidad de su plan, que es un plan que nos va a llevar a la panacea. Y sí, está hablando de un segundo mandato. Y habla de un segundo mandato cuando todavía no atraviesa la elección de medio término. Pero además porque enfrente no existe ninguna alternativa, no viene nadie a contarnos que la cuestión va a ser diferente, que la cuestión va a ser mejor, que hay que hacer algo distinto, que la forma en la que corregimos y la que vamos a poder estar mejor todos es esta o aquella. Les digo, está muy fresco el pasado, digamos. Alguna alternativa presunta se parece mucho a lo que ya fracasó. Coincido cabalmente, pero digamos, ahí ocurre otra cuestión en la provincia de Mendoza que es distinta, digamos, de la del escenario nacional. Sí, hablo del escenario nacional. En el escenario nacional que nos repercute, está obvio. fresco el pasado y digamos, nos encaminamos a tener una elección nacionalizada que tiene que ver con un esquema binario de kirchnerismo-mileísmo, y en la provincia de Mendoza, Cristina, los mendocinos la condenaron o la absolvieron socialmente hace 10 años. Entonces es como un escenario atípico, ¿no? Nosotros somos una isla en este esquema, digamos, de polarización nacional en lo que, en definitiva, lo único que le preocupa al mendocino de a pie es ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo mejoro? ¿Cuánto más espero? El tema da para... Bueno, te agradecemos estos minutos. Marisol, hablamos un poquito de la encuesta, unos 10 segundos. Ya tenemos que cerrar. Es de la encuesta de ayer, es una cuestión un poquito técnica nada más. Técnica. La consulta a los mendocinos era algo orgulloso o poco orgulloso, y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre algo y poco? Claro, bueno, lo que nosotros charlamos previamente, digamos, de manera sucinta, en es 20 la siguiente. segundos. Cuando se le lee la encuesta a los encuestados, se les lee, digamos, todas las opciones. Entonces, la pregunta era, ¿cuán orgulloso se siente usted de ser argentino? Y las opciones eran muy orgulloso, algo orgulloso, poco orgulloso, nada orgulloso. Entonces, nosotros lo que entendimos era que la gente referenciaba el no orgullo del orgullo en ese de mayor a vértice, menor, claro. Estamos orgullosos de Mendoza y ser mendocinos, mientras tanto. Bastante más que de ser mendocinos, sorprendente. Gracias por estos minutos. Da para hablar largo y tendido toda la problemática, pero bueno, un panorama de cómo estamos. Gracias. Muy amable. Gracias, Nico.